Es innegable la presencia que ha tenido el marketing en la vida de los seres humanos de las culturas occidentales contemporáneas. Por eso han resultado cientos de definiciones de lo que él significa. Pero, ¿sabemos realmente qué es el marketing? ¿De dónde provienen los elementos del marketing? Soy Dagoberto Páramo Morales y este es Marketing y Sociedad, donde lo cotidiano refleja lo que somos. En el marco de las definiciones del marketing, hay una serie de instituciones que a nivel mundial han decidido contribuir a su definición. La más importante de ellas, la que más conocemos y la que en el mundo occidental se respeta, es la American Marketing Association. Es una organización estadounidense fundada en 1937, como resultado de la unión de dos instituciones existentes en la época. Una de ellas era The National Association of Marketing Teachers y la segunda era la Association of Marketing Society. Desde 1960 empiezan a hacer las propuestas de lo que es el marketing. Como resultado de la sistematización que se venía haciendo de todos los investigadores y todos los asesores de marketing, en 1960, la AMA dice que el marketing es el conjunto de actividades que se desarrollan desde la empresa hacia el consumidor final. Es en un sentido único, es decir, la empresa concibe los productos en ese momento entendidos como bienes y servicios y se los entrega al mercado. De una manera no bilateral, sino simple y sencillamente en un solo sentido. Pasados 25 años, la AMA vuelve a pronunciarse y le sigue agregando elementos. Ya no dice que es el flujo de actividades, como lo hizo en 1960, sino lo propone como un proceso, pero un proceso que además debe ser planeado. Y ahí emerge una discusión, ¿qué significa planeada? ¿Es la planeación formal o solamente es la planeación que se hace previamente como muchos empresarios en el mundo? De todas maneras, el marketing debe ser planeado según esta definición. Y aparece por primera vez en la historia oficial de la definición de marketing una mezcla que se conoce como el marketing mix, conformada por 4 elementos que se han convertido en la columna vertebral del marketing, casi que vistos como cincelados en piedra: el producto, el precio, la promoción y la plaza, traducida como distribución. De hecho, en ese momento lo define el producto como concepto. Este modelo fue ideado en 1964 por Jerome McCarthy, quien había sintetizado una serie de investigaciones que se venían realizando, sobre todo una aproximación que consistía en definir el marketing a través de 12 parámetros. Y él lo sintetizó en 4 P's. La otra novedad de la definición de 1985 está en que por primera vez empiezan a hablar de las ideas sociales. En 1960 hablaba en 1960 de los bienes y los servicios y ahora incorporaron las ideas sociales o las causas sociales. ¿Y por qué? Resulta que en 1969 2 investigadores estadounidenses, el famoso Phil Kotler, que algunos denominan el padre del marketing, y otro señor de apellido Levy, establecieron la posibilidad de aplicar los componentes del marketing a las causas sociales en beneficio de la sociedad. La definición de 1985 de la AMA entonces pone las ideas sociales como parte del proceso del marketing que tiene que ser planeado. Aparece otro elemento fundamental, es el concepto del intercambio, el intercambio que se realizaría entre
los individuos que están en el mercado y la empresa a través de la intencionalidad de cumplir esos objetivos fundamentales como los había establecido el marketing. La AMA sigue trabajando y en el año 2004 ya nos dice que el marketing es un proceso, ya no dice que es un flujo de actividades, sino dice que es una función organizacional y que además de ser una función organizacional, es un conjunto de actividades y hace otro elemento novedoso, es que quita la palabra precio, la sustituye por la palabra valor y hay un elemento fundamental que retoma, es que dice entonces que hay que enfatizar la relación con los clientes y ese énfasis en la relación con los clientes tiene que ser en beneficio del público en general, sin precisar con claridad qué es el público en general. Luego, transcurridos tan solo 3 años, en el año 2007, la AMA retoma otra vez la conceptualización del marketing y entonces le va agregando lo siguiente, retoma el concepto de actividades, le incluye los procesos como lo venía diciendo, pero aparece un nuevo concepto, un conjunto de instituciones que a pesar de no definirlas con claridad, se asume que en estas definiciones son todos los canales de distribución, los agentes comerciales que se encargan de completar el proceso. Y aparece otro fenómeno interesante, es que por primera vez se empieza a hablar de que esto tiene que ser rentable, de que tiene que producir algunos ingresos y abre el espectro del concepto de público y aparece los socios, aparece la sociedad como beneficiarios, pero sobre todo hay un elemento ahí interesante que muchos académicos han descuidado y han olvidado, es establecer la diferencia entre consumidores y clientes, diciendo que los consumidores son quienes usan los productos y los clientes quienes repiten la compra. La AMA, que tiene un comité ejecutivo, se reúne cada 3 años. En 2014 se vuelven a reunir y reiteran que la definición de 2007 es la que sigue valiendo y en el 2017 vuelven y se reúnen y siguen con la misma definición. Ese es el trabajo hecho por la AMA, que ha dirigido parte de la conceptualización de lo que es el marketing. Si nos pasamos al otro lado del Atlántico, encontramos otra institución en Inglaterra que también ha hecho sus aportes, el Charter Institute of Marketing de Inglaterra, que dice algo novedoso también. Dice que el marketing es un proceso de gestión, responsable de identificar, de anticipar y sobre todo de satisfacer las necesidades del cliente, y retoma nuevamente el concepto de que tiene que ser rentable, porque a veces en el marketing se olvida que tiene que haber rentabilidad. Si pasamos el Canal de la Mancha y nos vamos a Francia, entonces nos encontramos con la Association Française du Marketing, que retoma el concepto de marketing. En primer lugar lo traduce por el concepto de mercateur y dice que el marketing se encarga exclusivamente de adaptarse, que es una estrategia de adaptación de la organización en un mercado competitivo en el cual la organización tiene que convencer al público de que tiene valores superiores que van a durar a través del tiempo, y retoma nuevamente el concepto de valor económico. Con estas 3 instituciones, la de Inglaterra, fundada en el año 1911, que es la más antigua, y la de Francia, fundada en 1984, van estableciendo el camino para definir qué es el marketing. Al lado de estas instituciones hay 2 investigadores que hacen propuestas interesantes. El uno se llama Shelby Hunt, que es un personaje que es quien se ha dedicado a estudiar desde la perspectiva estadounidense qué es el marketing, cuál es su historia. Y es el único que de manera categórica hace una afirmación bien debatible, es que para él el marketing es una ciencia del comportamiento, que intenta explicar las relaciones, el intercambio que se establecen entre compradores y vendedores, lo cual ha generado también un debate si realmente es una ciencia o no. Luego aparece el señor Levy,
el mismo que trabajó con el señor anterior, Philip Kotler, para decirnos que era el marketing social, y dice que sí hay intercambios, pero que realmente no se intercambian productos por dinero, sino se intercambian, son simbologías, es decir, lo que significan, lo mítico, lo que significa para la gente el adquirir un producto y lo que significa para la gente entrar en una empresa con la que va a recibir los productos que ésta le ofrece. Pero después de esto nos preguntamos, ¿qué es el marketing? Desde este canal vamos a promover la siguiente aproximación conceptual. Más que ser una nueva definición, es destacar algunos elementos que ha venido demostrándose que son parte del marketing. En primer lugar, diremos que el marketing es un proceso. Pero, ¿qué es un proceso? Siempre un proceso es una secuencia sucesiva de etapas con un punto de partida y un punto de llegada. La diferencia es que este es un proceso muy particular porque el punto de partida es el mismo punto de llegada y ese punto de partida y ese punto de llegada es el consumidor. Es decir, el marketing empieza en lo que el consumidor necesita, empieza en lo que el consumidor desea, se lleva la información a la empresa y la empresa desde ahí le entrega al consumidor. Pero hay una característica muy particular, es que ese consumidor es un ser humano y siendo ser humano es insaciable, es cambiante, es exigente y hoy está más informado que antes. Entonces, el marketing es un proceso de carácter social. Lo social no significa que sea para las masas o para las grandes capas de la población desfavorecidas, como suele decirse. No, estamos hablando es que es un proceso entre seres humanos. De un lado están los seres humanos que trabajan en la organización y por otro lado están los seres humanos del mercado conformado por consumidores, compradores y clientes, que en un próximo programa aclararemos exactamente la diferencia entre unos y otros. Eso quiere decir que ahí es un proceso social entre seres humanos y quienes unen esos seres humanos son otros seres humanos que hacen parte de los canales de distribución o de lo que se conoce como los agentes comerciales. Entonces tenemos un proceso social con un elemento adicional que es de intercambio de beneficio mutuo. Este intercambio de beneficio mutuo no quiere decir un beneficio equilibrado, es decir, no se trata de que lo que gane la empresa es lo mismo que va a ganar el consumidor o el mercado en general, no. Pero sí se trata de que si la empresa no obtiene beneficios, suceden dos cosas, o la empresa simplemente quiebra o la empresa sale del mercado y se va a otros mercados que le sean favorables. Y el consumidor, el comprador o el cliente, si no se siente satisfecho, si no recibe esos beneficios que se le han prometido, simplemente no repiten la compra. Al no repetir la compra, ese comprador, entonces no habrá clientes y si no hay clientes, simplemente no hay empresa. Entonces tenemos un proceso social de intercambio de beneficio mutuo y aparece un elemento que en muchas definiciones se han querido de alguna manera ocultar, que es el tema de la rentabilidad. Este proceso social de intercambio de beneficio mutuo tiene que ser rentable. No está hecho para satisfacer otros deseos o otras intencionalidades de las organizaciones. No, es un proceso rentable. Y como es un proceso rentable, la empresa tiene que estar pensando en los beneficios económicos que va a obtener. Y por otro lado, entonces tenemos que cada decisión que la empresa toma está relacionada con su supervivencia en el largo plazo. Podríamos decir entonces de manera sintetizada que el marketing es un proceso social de intercambio de beneficio mutuo, rentable y a largo plazo. Con estos elementos podemos llevar entonces la aplicación del marketing a todos los tipos de empresas, porque se ha acostumbrado a decir que el marketing solo es para las organizaciones medianas y grandes que tienen los suficientes recursos para meterlos en todo el proceso de marketing. Pero sin embargo se descuida que las micro y pequeñas empresas son las que dominan el mundo. Inclusive en el mundo desarrollado ellas conforman el 90% del tejido empresarial de estos países. Así dejamos claros los aspectos centrales de la definición de marketing, que desarrollaremos en próximos programas.
Les agradecemos habernos acompañado hoy y esperamos verlos en nuestras próximas emisiones. Muchas gracias.